Suscríbete a nuestro canal Televicentro HN y activa las notificaciones. Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI, ahora también por la señal de HRN, La Voz de Honduras. Hoy revisamos las reformas político-electorales cuya discusión está pendiente en el Congreso Nacional. Hay acercamientos con las fuerzas políticas opositoras para llegar a acuerdos. Igual el tema del Fondo Monetario Internacional y el acuerdo que hoy ha suscrito con nuestro país, los temas de hoy en Al Banquillo. Doña Belinda Martínez de Martínez. Así es. ¿Qué tal está? Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches. En primer lugar, quiero darle las gracias por invitarme a su programa y tener la oportunidad de poderme dirigir al pueblo y poder exteriorizar realmente cuál es el sentimiento y lo que está pasando en el Partido Libertad y Refundación acerca de esas reformas electorales que tanto hemos ansiado, y no solo el Partido Libre, sino que todo el pueblo hondureño, puesto que nosotros deseamos que tener procesos electorales que sean totalmente transparentes y que los resultados realmente respondan a la voluntad de un pueblo que ha depositado el sufragio en las urnas electorales. ¿Tiene claro ya el panorama libre, doña Belinda, qué van a solicitar y qué van a plantear en el marco de una normativa amplia en donde no solo es el nombramiento de sus representantes en el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, hay mucho más? Claro que sí, o sea, todo lo que nosotros pudimos ver desde afuera, porque no teníamos ni siquiera nadie que nos representara dentro de esos órganos electorales, vimos todas las limitaciones que nosotros tuvimos, y sin embargo la fuerza del pueblo fue tan grande que logró el triunfo dentro de ese proceso. Pues hemos visto como la necesidad de un censo que sea depurado totalmente, puesto que recordemos que eso de que los muertos votaban, vimos hasta manifestaciones del Partido Nacional de comunidades donde ellos mismos reclamaban de que habían votado gran cantidad de muertos en esas comunidades. Igualmente esos traslados que se hacen, ¿verdad?, inconsultos de la gente, sino que lo hacen o lo hacían, ¿verdad?, tratando de promover cargas electorales en otros lugares para poder tener alcaldes o diputados. Entonces todo eso tiene que desaparecer al tener un censo totalmente depurado, una tarjeta de identidad que no se puede clonar, ¿verdad? Porque el hecho de tener una tarjeta de identidad tanto tiene la función electoral, pero la función primordial es la que realmente acredita al ciudadano, ¿verdad?, como parte de un país, es lo que lo identifica, ¿verdad?, ante todas las instancias. Igualmente nosotros pedimos la segunda vuelta, la pedimos porque la segunda vuelta es lo que legitima aún más, ¿verdad?, la elección de un presidente, porque no es lo mismo que un presidente salga con un 20% a que vaya a salir con un 50% del electorado, ¿verdad? Entonces eso es necesario. Y este elemento que me plantea ahora, ya vamos con 3 puntos. El tema del censo, junto con la identificación, los traslados, y ahora me agrega la segunda vuelta. ¿Es de consenso entre todo el partido o son posiciones aisladas las que manejan sobre el mismo, doña Belinda? No, son posiciones del partido, ¿verdad? Porque nosotros vemos la necesidad que hay de darle al pueblo realmente un presidente que sea legítimo, ¿verdad?, y que sea aceptado, porque una de las formas de tener la gobernabilidad es el poder contar con todos estos segmentos que realmente estén apoyando la elección de un presidente. O sea, no es lo mismo llegar con porcentajes pequeños y tener que la sumatoria de la oposición es tan grande que se vuelve pues una forma difícil de gobernar y de responder a las necesidades que realmente el pueblo tiene. ¿Qué otros elementos han encontrado ahí? La Organización de Estados Americanos ha entregado la semana anterior una
idea, una propuesta de reformas, mañana la van a tener ya en físico y arranca una serie de acercamientos con las fuerzas políticas. Bueno, ¿qué otros elementos ustedes consideran prioridad para sentarse a nivel del Congreso y no seguir con la insurrección? Bueno, nosotros, ¿qué le dijera? Quisiéramos, ¿verdad?, tener la confianza, ¿verdad?, de poder participar en todo ese tipo de acciones. Pero ¿qué sucede? Que ha fallado tanto el gobierno, ha fallado tanto el Partido Nacional, que se han firmado acuerdos, pactos, como usted le quiera llamar, a la luz del día, y no los cumplen. Entonces nosotros partimos de un principio que mientras no se nombren los representantes ante esos entes electorales, bueno, vamos a pasar a otro punto, lo que son las reformas electorales. Porque ¿de qué nos sirven las reformas electorales si no vamos a tener quien defienda realmente las posiciones y que sea totalmente transparente el próximo proceso electoral? Entonces es necesario. Obviamente, perdón, consideramos de que es un gran esfuerzo esa propuesta de la OEA, que estamos totalmente claros que no tiene carácter vinculante. Yo he estado hojeándola, podría decir, porque hasta hoy tuve la oportunidad de poderla ver, y algunas cosas que yo he tenido muchas inquietudes respecto, yo no encontré nada de ellos, a no ser de que no haya llegado todavía a esos temas, cómo es que pasa con todos esos partidos pequeños que se están inscribiendo, donde en una parte habla que para la inscripción se necesita por lo menos el 2% de firmas de los votos válidos, ¿verdad? Pero a la experiencia que nosotros tenemos es que todos esos partidos pequeños, a la hora de la hora, ni siquiera los representantes que dicen que tener en las mesas votan por ellos. Entonces, ¿cuál es la penalidad que debe tener en eso? Es decir, ustedes como organización política van a poner claro que partido que no reúna cierta cantidad de voto quede fuera o se desinscriba. O se desinscriba, porque igualmente el costo financiero que le toca al país, porque esta gente, estos partidos pequeños también aspiran a la deuda política, y ya no solo a lo que le dan por voto, sino que hay cantidades establecidas, ¿verdad?, que tienen que pagarle independientemente que no saque el número de votos. Honduras es un país con unos altos niveles de pobreza que no se puede dar esos lujos de estar pagando o patrocinando ese tipo de acciones. Igualmente que hemos visto en experiencia que muchos de esos partidos se hace un tráfico de credenciales a la hora de la votación, ¿verdad?, donde se lo venden a otros partidos más grandes para tener los votos y tener ahí las representaciones. Yo creo que ya, como dice la Iglesia Católica, ya basta, ya esto no puede seguir de esa manera. No va a faltar quien diga que estas posiciones que manejan como instituto político y las llevan al Congreso es atentar en contra de la democracia. Bueno, pudieran decirlo, pero yo creo que es un atentatorio más grande a la democracia tomar acciones que vayan en detrimento del pueblo. Estas acciones más bien van a favor del pueblo, porque los recursos que tiene el Estado son productos de los impuestos que todos pagamos, y consecuentemente la búsqueda es que esos impuestos sean bien invertidos. Entonces, no por eso es que tiene que haber esta gran proliferación, y que donde lo que se está promoviendo hasta cierto punto es corrupción. Entonces, yo creo de que legislar para evitar la corrupción tiene que ser bien visto por el pueblo hondureño. ¿Qué debe decir la nueva ley electoral en cuanto a los partidos políticos? ¿Ya se ha analizado a nivel de la bancada cuál puede ser la propuesta para que no les sorprendan con la histórica venta de credenciales los que se han denominado, doña Belinda Martínez, partidos bisagras o acomodados al partido que gobierna? Bueno, en esos casos yo creo que tienen que existir penalidades para ese tipo de acciones. Para eso tenemos lo que le llaman los delitos electorales, y para eso es la idea o ha sido la necesidad de crear el Tribunal de Justicia Electoral para que pueda identificar, analizar y pronunciarse acerca de este tipo de acciones. Y todo esto ya se lo han planteado a nivel de la bancada, que lo expongan en la Cámara, o qué va a pasar, porque aquí entramos ya
a la disyuntiva, doña Belinda, si van a estar en las sesiones o va a seguir la insurrección si no les nombran a los representantes que, salvo sorpresa, va a recaer esta representación en Rixi Moncada y Carlos... Enrique Reina. Enrique Reina García. Bueno, como le he dicho anteriormente, nosotros demandamos esos nombramientos primero. ¿Por qué? Para tener la garantía de que realmente las cosas se van a hacer. Porque ya esta propuesta de que los representantes del Partido Libre iban a ser, la última que se dijo era el 15 de mayo. Y miren qué fecha estamos. Y siempre han habido dilatorias, han pospuesto, han dicho que es que el de la comisión es del Partido Liberal y que no se pronuncia, etcétera, etcétera. ¿Tienen sus dudas ustedes? ¿Perdón? ¿Tienen sus dudas? ¿Temen que los dejen vestidos y alborotados, que los engañen? Pues yo creo que hasta no ver que toman acciones y que hay voluntad política para hacer esos nombramientos, vamos a seguir dudando, ¿verdad? Porque se ve, digamos, el caso de la bancada. Imagínense a lo que ha tenido que recurrir la bancada, que realmente eso no debería de pasar. Pero ¿qué sucede? Que ante la impotencia, la frustración, el que no se les da la palabra, cuando se les da, se les quita el sonido al micrófono. Se tratan los temas, solo los que son de conveniencia, digamos, a la directiva del Congreso Nacional. Entonces no se le da oportunidad libre. Entonces, ¿qué ha tenido que ser libre? Tomar ese tipo de acciones para poderse visualizar, visibilizar, es decir, que lo reconozcan, que los entiendan, que los tomen en cuenta, porque no hay forma. No hay forma. Es una pena y es una vergüenza, podría decirle. A mí me duele mucho ver a mis compañeras y compañeras haciendo ese tipo de acciones, porque no lo merecen ellos hacerlo, pero se ven en la necesidad de hacerlo para ser tomados en cuenta, para que se les escuche, para que la voz del pueblo se discuta dentro de ese Congreso. Es terrible. Está con nosotros esta noche al banquillo la ex candidata designada presidencial por Libertad y Refundación, Belinda Martínez. Una pausa, en breve continuamos. Porque yo no conozco qué es lo que va a pedir Oliva, ¿me entiende? Pero lo que sí veo es de que Oliva no quiere que se nombren los representantes. Eso es lo que yo siento. Seguimos al banquillo con la ex candidata designada presidencial Belinda Martínez. ¿Justifica la dirigencia los acontecimientos del Congreso? Hay quienes les han satanizado, que les ven y les rechazan sus posiciones de pitos, de bubucelas, de tirar cohetes. Ahora hasta con extintores, doña Belinda. Bueno, pero ese es producto de la impotencia, de la frustración. O sea, ¿cuánto tiempo tienen ya de estar en el Congreso? La legislación pasada igual, no se les daba la oportunidad, no podían hablar, y ahora vamos por el mismo camino. Y desde la elección pasada, desde el proceso anterior, había un compromiso de las reformas electorales y no se llevaron a cabo. ¿Es válido cuando se plantea por parte de la directiva del Congreso Nacional que han fallado las comisiones de dictamen que les dieron estas responsabilidades de inicios de año y que aún no la tienen? Y ahí una de ellas la preside Jorge Cálix, que es de Libre, y la otra Antonio Rivera, del Partido Nacional. Ajá. Bueno, eso de que la presida Jorge Cálix, yo no veo de que realmente eso sea una, como que le dijera, una justificación para la directiva del Congreso no llevarlas a cabo, porque cuando ellos han querido pasar una cantidad de leyes, no sé qué harán con las comisiones. Si usted recuerda la famosa hemorragia de leyes que pasaron y no tuvieron que esperar tanto. Y si en el caso de Cálix, si él la preside y si él convoca y no le llega a nadie, un ejemplo, porque eso no me lo ha dicho a mí, ¿va? Pero un ejemplo, entonces ¿cómo podría él pronunciarse sobre una comisión donde necesita otras personas que tengan que pronunciarse? Se lo digo a manera de ejemplo. Entonces, eso no, para mí, eso no es ninguna
justificación válida como para que las reformas electorales no se hayan llevado a cabo. Para usted eso se aprueba rápido. Para mí eso Aun se y aprueba cuando son rápido. más de 200 Sí, artículos. pero ¿desde cuándo se viene hablando de ellos? Si ya casi yo creo que de memoria se saben todos esos artículos. Entonces no tiene por qué eso tomar mucho tiempo. Lo que se necesita es voluntad política para hacerlo y realmente querer de que el próximo proceso sea totalmente transparente. Es decir, nosotros no tenemos ninguna duda, ¿verdad? El Partido Libre no tiene ninguna duda en que el proceso sea totalmente transparente y que se pongan todo lo que sea necesario para que realmente el pueblo se sienta totalmente satisfecho una vez que ha ejercido el sufragio. ¿Qué le han planteado a los 30 diputados de Libre? El presidente Mauricio Oliva les ha llamado a que se sienten. ¿Qué pedirán en las próximas horas cuando lleguen a las conversaciones? Bueno, la verdad es que esto ya sería que le dijera intuir, porque yo no conozco qué es lo que va a pedir Oliva, ¿me entiende? Pero lo que sí veo es de que Oliva no quiere que se nombren los representantes. Eso es lo que yo siento. Primero la ley, dicen en el Congreso de la República, para después proceder al nombramiento de los representantes. ¿Ustedes mantienen primero los representantes y después la ley? Es correcto, porque la pregunta es, bueno, ¿y cómo es posible que ahorita todavía exista el Tribunal Supremo Electoral? Si no hubiera ley, no existiría y está funcionando. O por lo menos ahí están los magistrados, ¿me entiende? Entonces no hay tales de que es que no exista ley, ¿verdad? Y ellos tienen que estar ahí hasta que se elijan los nuevos representantes. Entonces para mí es una serie de pretextos lo que hay y quieren darle más largas al asunto, ¿verdad? La verdad que nosotros no podemos esperar nada bueno si hemos tenido ejemplos que realmente no han ido por la forma correcta. Y si no, me voy a salir un poquito del tema, pero mire ese código penal. Eso es una pena, es una vergüenza, donde se privilegia más a un narcotraficante, ¿verdad? Que alguien que en las redes ponga algo que se diga de alguna persona. Entonces, eso no puede ser. Entonces, para que vean que cuando quieren hacer las cosas, las hacen, y cuando no, no las hacen. Ahora, ¿están claras las posiciones como organización política, doña Belinda, que habrá un momento en que algo debe surgir, que se deben poner de acuerdo porque no se puede seguir en el conflicto? Claro, algo tiene que pasar. Y eso en su momento nuestro coordinador, las autoridades y la bancada tienen que tomar acción. Eso tiene que pasar porque, ¿me entienden? No podemos estar en esta situación que produce más inestabilidad social. Porque si hay inestabilidad política, hay inestabilidad social. Nunca se gana cuando usted ha sido política, ha estado en cargos de relevancia dentro del sistema económico y bancario del país. Nunca cuando se plantean posiciones en el marco de una negociación se gana o se obtiene el 100%. Exacto. ¿En qué elementos a nivel de la dirigencia de Libre cuando conversan han visto la posibilidad de decir, está bien, esto que lo aprueben y en esto podemos ceder? ¿Ya tienen ese escenario planteado a nivel de la cúpula, doña Belinda? Bueno, probablemente. Yo no le podría ya entrar hasta ese tipo de interioridades porque son cosas que se van dando al día, ¿verdad? O sea, dependiendo, digamos, ahorita acaba de venir ya esta propuesta de la OEA, entonces hay que analizarla, hay que sentarse, hay que ver cuál es todo lo positivo o qué le falta o qué no estamos de acuerdo. Entonces eso está en estudio ahorita para podernos pronunciar, ¿verdad? Pero en la posición de Libre es todo aquello que beneficia al pueblo hondureño. Estamos en la mejor posición de poder apoyarla, ¿me entienden? Nosotros jamás vamos a estar en contra de algo que beneficie a nuestro pueblo. ¿Cómo va la organización a propósito de las peticiones que están llevando a nivel de la Cámara, la organización política que están ahora mismo montando, donde ya hay algunos aspirantes? Unos satanizan incluso a Jorge Cáliz, que es la cara visible. ¿Tienen ya un montaje general para saber quiénes van a aspirar y quiénes van a quedar respaldando esas aspiraciones, doña Belinda? Mire, la posición ahorita dentro del partido es de que los problemas que tiene Honduras son graves, ¿verdad? Entonces,
tenemos que, es decir, darle la mayor atención a estos grandes problemas que hay, como resolver de lo que es las reformas electorales, porque si no, ¿de qué sirve estar aspirando si vamos a ir a lo mismo? No tiene sentido. Entonces, el partido ha estado en un proceso de organización y esperamos que para el mes de enero, ¿verdad? Ahí sí, ya podemos ver los diferentes aspirantes. El Partido Libre tiene una playa de jóvenes, hombres y mujeres, ¿verdad?, con gran capacidad y gran talento. Ahí usted encuentra, que le dijera, profesionales de toda clase, usted encuentra ahí escritores, se encuentra pintores, encuentra de todo. Y realmente es una maravilla ver cómo esa diversidad, ¿verdad?, de personas que hay, que sobra de dónde escoger para poder lanzar un candidato o una candidata para las próximas elecciones. Doña Xiomara sigue siendo opción, usted muy cercana. Claro que sí, o sea, es mi amiga y realmente, mire, yo la acompañé a ella, le he acompañado 2 veces por todo el país y realmente la aceptación que ella tiene es increíble. El pueblo la quiere, la ve realmente con mucho cariño, con ternura y realmente para el pueblo sería una posición bastante positiva si ella aceptara la candidatura. Es decir, no la descarta de No que se descarta de ninguna vuelva manera a correr por la candidatura de Libertad y Refundación. Así es, así es. ¿Y de Mel qué les dice, doña Belinda? Es el coordinador general y hay quienes lo sitúan como el candidato o como la persona que puede surgir posterior a estas reformas que ustedes aspiran se aprueben en los próximos meses o en los próximos días. Mire, es innegable el liderazgo que tiene Manuel Zelaya Rosales en todo Honduras. Es innegable. Y la prueba está de que él siempre ha dado la cara, siempre ha estado presente y siempre está pendiente de todos los problemas nacionales. Bueno, imagínense que hasta ha llegado, porque a mí no me consta, pero sí hubieron denuncias de que hace como una semana o 2 semanas lo andaban siguiendo, sicarios aparentemente. Y yo le voy a decir algo, si eso lo llegaran a hacer sería la decisión más terrible que pudieran hacer, ¿me entiende? Los del gobierno, porque ahí sí el pueblo sí ya no lo podrían detener por ninguna forma. Entonces, ¿y por qué lo hacen? Porque lo ven a él, el liderazgo que él tiene. Él ha dicho reiteradas veces que él no se va a lanzar, que él no tiene interés en lanzarse. Pero, bueno, sabe que las políticas son de coyunturas y como política, pues yo tampoco le voy a negar completamente de que él jamás lo haría. No sé. Sea, él lo ha dicho que no. Pero como política no descarta que un día diga sí. Bueno, podría ser. Estaría en su derecho si las cosas están dentro de la ley. Porque él lo ha dicho de que si la reelección, ¿verdad? Como estamos ahora, no. No, eso no lo acepta. Lo ha dicho cantidad de veces. Porque dice que él es congruente y que la ley así lo dice y que la ley no va a ir en contra de la Constitución. Está con nosotros esta noche al banquillo doña Belinda Martínez, ex candidata designada presidencial por Libre. Una pausa, en breve continuamos. Porque Libre tiene, bueno, no le puedo decir con porcentaje exactamente, pero una gran cantidad de liberales están en Libre. Y es más, ahorita otra cantidad de liberales quieren venirse a Libre. Seguimos al banquillo con doña Belinda Martínez. ¿Se está trabajando con conciencia en la organización del partido o ya Libre, que debemos decir tiene gran fortaleza en hombres que estuvieron en la política dentro del Partido Liberal, tiene las mismas mañas y el mismo comportamiento de los partidos tradicionales? No, mire, Libre es diferente y esa es una de las cosas por las cuales yo milito en Libre y defiendo a Libre. Porque vimos cómo el bipartidismo prácticamente se convirtió casi en uno solo, con algunas excepciones, ¿verdad?, que no lo hicieron. En cambio, en Libre con eso de que, mira, hay una diversidad de pensamientos. Ahí usted encuentra, así como sus servidores empresarias, encuentra obreros, campesinos, académicos, artistas, periodistas, encuentra de todo. Entonces, se imagina usted esa conjunción
de pensamientos, esa conjunción de ideas, es lo que enriquece nuestro partido. ¿No les genera mucha complejidad estar pues lidiando fíjese con que tantos no, mire, sectores? tenemos la ventaja que el coordinador, a las reuniones que yo he asistido, ya varias, muchas de ellas, a todo el mundo lo deja que exprese sus ideas y su pensamiento. Eso se discute ahí y después sacamos conclusiones. Pero eso enriquece, porque no es ni una posición que esté en un extremo ni en otra, sino que se trata de buscar la conjunción de ideas y que realmente todas vayan enfocadas a buscar lo mejor para el pueblo hondureño. Me dice que de momento, Mel, como está la normativa del país, no aspiraría. No aspiraría. Eso lo ha ratificado cantidad de veces. ¿Ve una constituyente a corto plazo en el país? Le pregunto esto porque hasta la propia Iglesia Católica hace unos meses atrás en un documento de la Conferencia Episcopal de Honduras habló de ese tema. Así es. Bueno, eso es lo que nosotros hemos pedido siempre. Esa ha sido una bandera de Libre. Desde que Libre emerge políticamente, pide un nuevo pacto social. Y eso solo se logra a través de una nueva constituyente. ¿Por qué? Porque queremos que los que participen sean de todos los sectores, para que haya realmente un corte transversal de nuestra sociedad y que no haya, que le dijera, que la ley se haga no para privilegiar, sino que se pueda tratar a todos por igual. Eso es lo que nosotros pretendemos. Porque imagínense ahorita, usted ve la justicia como está. Pero ¿cuál es el origen de eso? ¿Dónde se eligen los magistrados? Óigame, 14 veces estuvieron haciendo la votación para poder sacar los magistrados. Eso no puede ser. ¿Cambiaría en qué una nueva estructura política en el caso de la Corte? Mi opinión, ¿verdad? Sí. Por lo que yo veo, es decir, al tener una nueva constitución, ahí se plantearía una nueva forma de elegir a los de la Corte Suprema. Digamos, usted ve en Estados Unidos que son hasta de carácter... Son vitalicios. Vitalicios. Entonces, si una persona, una vez que pasa todos los requisitos de idoneidad en cuanto a su calificación moral, su capacidad académica, su experiencia, una persona que jamás ha tenido problemas con la justicia, o sea, una persona de peso, vienen y lo eligen y le dicen, bueno, usted va a estar vitalicio como magistrado. ¿Cuál va a ser el comportamiento de ese magistrado de por vida? Va a ser incólume, va a ser perfecto, va a aplicar la ley como se debe. Pero aquí, que imagínense, cuando estaba el bipartidismo, si ganaba uno iban 8 y el otro para el otro era 7. Entonces cambiaba la fórmula. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué ha cambiado ahora? Que está Libre en medio. ¿No erró Libre desde su óptica, doña Belinda, al no aceptar formar parte de todas estas estructuras? Porque pudo tener esa posibilidad considerando el número de legisladores presentes en la Cámara Legislativa en el gobierno pasado. No, a mí me parece que no era correcto en ese momento de que hubiera participado en esa forma. Parece que Libre tomó la mejor decisión, porque eso nos da autoridad moral para poder exigir la constituyente y que se haga, que los que vayan hacia la constituyente sean originarios, no una derivada. No es de que le vamos a dar vuelta al Congreso y ahora los congresistas que están ahorita van para la constituyente. No, se tiene que seleccionar a las personas y elegir que van a ser los nuevos constituyentes. ¿Y por qué después sí se aceptó? Y me refiero a la participación que tuvo la bancada para la obtención de cargos en el Tribunal Superior de Cuentas, en el Registro Nacional de las Personas, solo para citar 2 cargos, y ahora con la posibilidad y el reclamo que tienen de representantes en los órganos electorales. Bueno, y las 2 grandes experiencias que tuvimos de los 2 grandes fraudes electorales que han habido, donde en el 2013 gana Xiomara Castro de Zelaya y le quitan el triunfo, y ahorita en el 2017 gana Salvador Nasralla con la alianza de oposición contra la dictadura y también le roban el cargo, y donde vemos hasta los votos planchaditos recién sacados de las imprentas que los están poniendo ahí, donde hubieron, según a mí me cuentan, hubieron hasta simulaciones del fraude
3 meses antes. Eso es inaudito. Empezaba desde las bodegas tecnológicas, luego con las transmisiones, luego ya con el proceso del recuento. Fue terrible. Entonces, si nosotros vemos todo eso, no podemos quedarnos de espectadores. Tenemos que entrar para que lograr e incidir que el proceso sea totalmente transparente y que realmente lo que nosotros saquemos sea lo que realmente el pueblo a través del sufragio se ejerció su voluntad. ¿Está fortalecido en su base Libertad y Refundación para dar la lucha en esta tercera participación política? Le hablo como institución sola, o las apuestas van a continuar a buscar alianzas para obtener mayor músculo de cara a la elección general. Bueno, yo le diría que el Partido Libre es un partido grande, es un partido fuerte, ¿verdad? Yo no dudaría de que en condiciones normales, ¿verdad?, transparentes, correctas, triunfara. Sin embargo, digamos, yo soy de la opinión, le digo esto porque me gusta cuando hablo a título personal, ¿verdad?, de que si hay que hacer alianzas, tenemos que hacerlas. Yo creo que en la medida de que los que podamos converger, ¿verdad?, tengamos el común denominador de querer lo mejor para Honduras, excelente, bienvenidos sean. O sea, yo no veo por qué no. Al contrario, ¿eso qué haría? Que una vez que triunfemos, ¿verdad?, tendríamos todo el apoyo del pueblo. ¿Me entiende? Podríamos gobernar. ¿Ve una alianza, doña Belinda, con el Partido Liberal? ¿Es posible? Bueno, es posible. Yo no veo por qué no. Mira el caso de México, qué maravilloso. Reunió a toda la oposición, atrajo toda la oposición. ¿Y cuál es el resultado? Fue triunfador. Ahí los tiene adentro. Esos fueron los factores de éxito que tuvo el presidente de México. ¿Con qué línea del Partido Liberal? ¿Usted fue militante en ese momento del Partido Liberal? Claro. Con la línea que está con Luis, le voy a plantear así porque esto es lo que vemos nosotros, con la línea que está con Luis o con la línea de diputados que están con el pensamiento de Elvin Santos. Mire, yo siempre participé en el Partido Liberal y participé en la línea progresista del Partido Liberal. Si usted recuerda, yo acompañé en la fórmula a Jaime Rosenthal Oliva. Don Jaime era la línea progresista del Partido Liberal. La línea que nació con el Alipo. Que nació con Alipo. Entonces, siempre, porque la línea progresista realmente es la que obedece a los estatutos del partido. La parte conservadora más bien es que se ha alejado de esos estatutos. Y esa es la razón porque muchos liberales no salimos del Partido Liberal. Porque Libre tiene, bueno, no le puedo decir con porcentaje exactamente, pero una gran cantidad de liberales están en Libre. Y es más, ahorita otra cantidad de liberales quieren venirse a Libre. ¿Con Nasralla se ven nuevamente juntos? ¿Esa posibilidad es latente o sus posiciones se han distanciado un tanto? Bueno, como le digo, yo no veo ningún inconveniente de que a futuro, y dependiendo de las circunstancias, coyunturalmente sea muy positiva una alianza. Y no veo por qué no, en el futuro podría Nasralla nuevamente venirse a la alianza, ¿va? No sé en calidad de qué, pero podría formar parte de la alianza. Bueno, ahora hablábamos al principio de andar recolectando firmas para la inscripción de nuevas fuerzas políticas. Nasralla está en ese camino. Un punto válido, ¿le ha solicitado que le apoye, que le dé la firma o todavía no ha llegado a ese paso? Fíjese que no me lo ha dicho porque él sabe que yo soy 100% libre. Y si entonces, se lo pide porque son amigos, pero mire, es que doña Belinda, mire, apóyeme con la firma. Pero es que, mire, uno tiene que ser congruente con sus posiciones, ¿verdad? Y a mí me parecería que no sería un acto de honestidad el darle una firma que yo no le voy a apoyar en su partido, porque yo formo parte del Partido Libre. Esas son las cosas que deben de revisarse. Porque y dejar claras en la reforma. Yo pertenezco a Libre, y que venga aquí Salvador y me pida la firma y se la dé, que aparezca otro y se la dé, que aparezca otro y se la dé, ¿tendrá legalidad ese 2% con que se va a presentar? Y eso es común. Y eso pero es lo que pasa eso hay que revisarlo. en este marco. Exactamente. Entonces, como ve, desde ahí viene ya una situación que es incorrecta, que no es
podría ser legal si no hay la forma que le diga, en el caso de que en el cruce de información con el padrón electoral encontramos que esa firma está en 5 partidos diferentes que se están nombrando. Que se invalide. Que se invalide, ¿me entiendes? Pero si no lo dice, podría ser legal, pero no sería moral, sería incorrecto, porque están llenando de firmas que no son realmente los afiliados al partido en potencia que se está registrando en ese momento. Está con nosotros esta noche al banquillo Belinda Martínez. Una pausa, en breve continuamos. ¿Y quiénes son los que están reprimiendo al pueblo? El ejército, la policía. Entonces, ¿y quiénes son los que tiran las bombas lacrimógenas? ¿Quiénes son los que fueron a tirarle a la escuelita, la pedagógica, donde casi matan un montón de niños? Sigue con nosotros doña Belinda Martínez. Bueno, vamos a alejarnos un poco de política. Es economista, es administradora de empresas, ha sido catedrática en la Universidad Autónoma, miembro del directorio del Banco Central. ¿Qué experiencias le ha dejado este mundo de la economía y la docencia? Bueno, realmente es apasionante, ¿verdad? A mí me pesó mucho haber dejado las clases en la universidad, pero por cuestiones de trabajo tuve que hacerlo, porque es una vivencia muy linda, tanto con los estudiantes, con los compañeros catedráticos, y sobre todo esa obligatoriedad de mantenerse totalmente actualizado, de estudiar en forma permanente y realmente así pues tener la capacidad para visualizar todos los fenómenos económicos que se dan en nuestro país, ¿verdad? Igualmente tuve la oportunidad también de estar asesorando emprendedores, fue cuando realmente se inicia en la Facultad de Ciencias Económicas, ¿verdad?, la asesoría a los pequeños y medianos empresarios como parte del trabajo social de la carrera de Administración de Empresas. Fue una experiencia maravillosa, ¿verdad?, la que tuvimos, porque vimos cómo los pequeños y medianos empresarios podían mejorar, ¿verdad?, tanto la organización, la administración de su empresa y mejorar sus rentabilidades, ¿verdad?, porque eso es lo que se pretende, de que el esfuerzo que se hace tanto en materia económica, tanto en materiales, tanto en la parte administrativa, tenga los frutos que se desean y que ellos pudieran con eso crecer, mantener a su familia y que sus hijos pues tuvieran unas mejores condiciones de vida. Muy interesante. ¿Cómo reacciona doña Belinda cuando se dan las manifestaciones? Hay tomas y hay quienes le señalan, y usted seguramente lo ha escuchado, detrás de esas manifestaciones, de esas tomas, quemas de llantas, etcétera, etcétera, está libre. Y al final eso les afecta a ustedes que son empresarios, usted que está ligada a la industria sin chimenea. Exactamente, mire, claro que afecta, pero siempre tenemos que ver, por lo menos en mi forma de pensar, ¿verdad?, qué es más grande el daño que existe en nuestro país. El hacer un esfuerzo en esas manifestaciones para lograr cambios sustanciales, para lograr que el combate a la corrupción, para lograr que ya no haya impunidad, para lograr que hayan mejores condiciones, que hayan oportunidades para nuestros jóvenes, que ya no sean esas caravanas yéndose donde se ponen en gran peligro y que ellos quieren llegar al sueño americano y es un país donde ni siquiera quiere recibirlos. Entonces es terrible. Entonces, claro, yo más bien le hago un llamado al empresariado, ¿verdad?, de que tenemos que sacrificarnos un poco para lograr los objetivos que pretendemos. Mire, ahí la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés sacó un comunicado donde está alarmadísima, donde dice que las importaciones han bajado en 250 millones en lo que va de este semestre. ¿Qué quiere decirle eso? La gente no invierte porque no hay demanda. ¿Y por qué no hay demanda? Porque nuestra gente no tiene trabajo. Entonces, y si no tiene trabajo, estamos en un círculo vicioso. Las empresas no crecen y lo que hacen más bien es disminuir su capacidad de producción. Y al disminuir su capacidad de producción, ¿qué es lo que conlleva esto? Reducción de personal. ¿Y cuál es la reducción de personal? Desempleo. ¿Y qué es desempleo? Problema social.
pobreza, delincuencia. Eso es lo que está viendo nuestro país. Entonces aquí, como dicen, tenemos que amarrarnos la falda y los pantalones, ¿verdad? Y decirnos, vamos a sacrificar un par de semanas, pero vamos a lograr los cambios que este país necesita. ¿Le ha acarreado problemas en sus empresas? Y no sé qué visión tiene cuando plantean, si hay destrucción, cuando hay tomas a la iniciativa privada, de acuerdo con que se castigue, que se sancione, si se llega al abuso de la destrucción, doña Belinda. Bueno, es que mire, eso lo hemos visto y se lo digo porque yo he andado en las tomas. Yo he participado en todas las movilizaciones que han habido. ¿Y qué es lo que pasa? Que como usted ve, las manifestaciones son tan nutridas, tan grandes, tan fuertes, que eso llena de pánico al gobernante. Porque dice, bueno, esto ya casi me están despachando. Entonces, ¿qué han hecho? Infiltrar esas manifestaciones. Le digo, porque nosotros lo hemos visto. ¿Han detenido? Si los han identificado, ¿por qué no se Bien procede? identificado. ¿Y a dónde vamos a ir a quejarnos? A lo mismo. ¿Y quiénes son los que están reprimiendo al pueblo? El ejército, la policía. Entonces, ¿y quiénes son los que tiran las bombas lacrimógenas? ¿Quiénes son los que fueron a tirarle a la escuelita, la pedagógica, donde casi matan un montón de niños? Óigame, eso, el corazón a uno realmente se le pone, como que le dijera, pequeño de ver cómo esos pobres niñitos temblaban cuando les tiraron las bombas lacrimógenas y no había ningún manifestante ahí. Entonces ya se ve que está desbordado, se ve que la acción del amedrentamiento, de andar tirando las bombas lacrimógenas, de infiltrar, tratando de descalificar Debe las haber un marchas. replanteamiento en todo Tiene eso. que haber un replanteamiento en todo eso, pero todo pasa por ver una voluntad política de que las cosas se hagan bien. Y yo le hago un llamado aquí a don Juan Orlando Hernández, de que hay un sentimiento colectivo de que él ya no sea el presidente de Honduras. Yo creo que es hora de que ponga la renuncia para tranquilidad de todos. Miren, Estados Unidos, fíjense, nosotros nos damos cuenta de todo el gran problema que hay con el narcotráfico y el crimen organizado, con el Distrito 5 del sur de Nueva York. Todo lo que están diciendo ahí es espeluznante de las partes más altas del poder involucrados. No puede ser. Este país ya no aguanta. Eso es lo que nos tiene en las calles. Eso es lo que ya no nos importa. Ya, mire, ya nuestra gente le ha perdido miedo a una persona que esté con armas. Se le pone enfrente, le grita, porque es la impotencia, la frustración. Y eso es lo peor que puede haber, porque eso desborda. Ya no hay miedo. Se perdió el miedo y se perdió el respeto total. Hoy se ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en un acuerdo stand-by. ¿Qué le depara al país? ¿Qué visión tiene? Bueno, realmente a mí me llena de tristeza porque no veo las acciones, que le dijera, acciones que se puedan dar de que estén beneficiando al pueblo. ¿Qué quiero decirle eso? Ese acuerdo es producto de que cómo manejar la deuda de la ENE. ¿Y qué pasa con la ENE? Si el pueblo está totalmente estrangulado con esa factura que le están pasando mensualmente, donde se ha duplicado y triplicado lo que se les está cobrando. Vemos por otro lado que, digamos, en el manejo de las divisas, eso es preocupante. Imagínense que le dio cuando yo estuve en el 2009 en el Banco Central, el 100% de las divisas las manejaba el Banco Central como un órgano rector de la política monetaria, crediticia y de estabilidad de nuestro país. ¿Y ahora qué sucede? Que le han aumentado, estaban en el 30% para que lo manejara la banca, ahora ya es en el 40%. ¿Qué significa? Que de lo que entren de los dólares, el 40% lo van a manejar el sistema bancario, él va a poder negociar, transar con ese 40%. Y por otro lado, va a estar el Banco Central con el 60%, que a través de las subastas va a estar poniéndole, podríamos decir, el precio al dólar, el precio del mercado intercambiario. Entonces, ¿qué sucede? Que son 15 bancos, son 7 los grandes exportadores.
¿Y qué pasa si se pone de acuerdo los 15 bancos y los 7 grandes exportadores? Forman un oligopolio y ellos pueden definir en cuánto devaluamos o en cuánto mantenemos. Y luego se me vienen una serie de ideas que cuando nosotros estábamos en el 2009, las reservas internacionales andaban por 3.2, 3.5, 3.000 millones, 3.000 o 3.200 o 3.500 millones de dólares al año. Ahorita hay 5.500 millones de dólares. Entonces, ¿cómo es posible de que la tasa de política monetaria de 5.50 la estén subiendo a 5.75? ¿Y qué es la tasa de política monetaria? Es la tasa que le da la señal a la banca para que suba los intereses. ¿Y qué significa subir los intereses? Restringir la capacidad que tiene nuestra gente para ir a solicitar un préstamo, porque se disparan los intereses. ¿Qué pasó en el 2009? Por orden del presidente, que dijo, no, hay que hacer una revisión de esa política monetaria. No podemos estar contrayendo el mercado para estar incrementando intereses. Tienen que buscar la manera, cómo poder hacer algo ahí. Entonces, ¿qué se hizo? Se pusieron 10.000 millones de lempiras en el mercado para préstamos a pequeños empresarios, medianos empresarios, préstamos a tasas de 6-7%. A los cafetaleros, ¿de dónde vino ese boom de los cafetaleros? Que ellos pudieron invertir, ¿verdad?, en todos sus cafetales con maquinaria, mejorar las condiciones, mejor fertilizados, y después el siguiente periodo tuvimos una gran bonanza con el café. Y ahora es por el mercado internacional que ha bajado, ¿me entiendes? Pero ¿qué ventajas han tenido? Y ahí no querían, hace unos pocos semanas, querían hacer una manifestación también los cafetaleros. O sea, como vemos, realmente siento como que hay mucho privilegio para algunos sectores, porque mira, ahorita el Producto Interno Bruto, ¿cuáles son los 3 grandes rubros que tienen? Estamos con lo que es la energía, pero ¿qué ventaja tiene nuestra gente con la energía? Ninguna. Comunicaciones, ¿qué ventaja tenemos si el pobre Hondutel ya lo tienen casi en extertores? Todas las bandas se las han quitado. Le digo porque yo fui directora financiera de Hondutel. Cuando agarramos Hondutel, que venía era una Dirección General de Telecomunicaciones que pertenecía a SECOP. Nos dieron una empresa que no tenía nada, más que sus fortalezas de las diferentes bandas que tenía. Y en eso trabajamos fuertemente, levantamos esa empresa a niveles tales que esa empresa era la gallinita, los huevos de oro del gobierno. De ahí se ayudaba a educación. Pero estaban libres, sin competencia. Pero bueno, ¿pero quién creó la competencia? Quitarle las bandas para poner los celulares, porque Hondutel no es el que tiene esa potestad de tener todo lo que es este gran mercado de telecomunicaciones. Entonces, eso es lo que ha pasado. Por eso Libre lucha, porque no hayan privatizaciones. Por eso Libre lucha, porque el Estado sea el garante y sea el que dirija las diferentes políticas en todo este tipo de instituciones que sean para lograr el bienestar de nuestro pueblo. Doña Belinda, le agradezco. Feliz noche. Gracias. Con nosotros esta noche al banquillo la ex candidata designada presidencial por Libre, Belinda Martínez. Por su sintonía, muchas gracias.